Estamos en vivo y en directo. Bueno, pues primeramente les damos gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que componen esta plataforma, el Evangelio de Cristo en Marcha, y les agradecemos a cada uno por este tiempo, por esta buena disposición de estar aquí con el propósito, ¿verdad?, de seguir predicando la palabra de Dios. En esta tarde será nuestro hermano Daniel Ramírez quien nos comparta el mensaje de la bendita palabra de nuestro Dios. Así que vamos a pedir, ¿verdad?, por nuestro hermano, que Dios le dé palabras fáciles de entender, y a cada uno de nosotros también que el Señor, ¿verdad?, abra nuestra mente y nuestro corazón para que estemos atentos a este mensaje. También les queremos agradecer a todos aquellos que quizás seguirán este mensaje a través de las redes sociales, ¿verdad? También les mandamos un fraternal saludo, que Dios les bendiga ricamente. Y vamos a dar inicio, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge González, por favor, hermano, si usted es tan amable en esta tarde de dirigirnos con la primera oración, y después le daremos el lugar a nuestro hermano Daniel. Al terminar de la predicación, pues diremos o mencionaremos qué hermano nos ayuda con la segunda oración, y así sucesivamente después los comentarios. Hermano Jorge tiene su tiempo, y después de la oración, nuestro hermano Daniel también tendrá su tiempo. Gracias, hermano Ramón. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Padre, una vez más por darnos este privilegio de estar aquí juntos a través de esta plataforma, Padre, esperando como siempre que su palabra siga cambiando corazones, Padre, y como el mensaje de su palabra va a ser traída esta tarde, esta noche, Padre, pedimos que todos aquellos que tengan este privilegio de escuchar, que dejen que esa palabra, Padre, sea sembrada en sus corazones. También le damos gracias, Padre, al hermano que va a traer este estudio. Pedimos, Padre, que usted esté con él, que le dé las palabras fáciles, Padre, para poder expresar esta lección, Padre, que él ha preparado para todos nosotros. Le damos gracias, Padre, a todos los hermanos que se conectan a través de esta plataforma, y pedimos como siempre, Padre, que nos bendiga a cada uno de nosotros, especialmente aquellos que están totalmente devotados, Padre, a su palabra, también aquellos que van a estar escuchando y todavía no son cristianos, Padre, que usted pueda morar en sus vidas. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho por nosotros a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Daniel, ¿tiene su tiempo? Gracias, hermano. ¿Se escucha bien, hermanos? Muchísimas gracias. Primeramente, amados hermanos, como siempre lo hacemos, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder juntarnos a esta hora, poder, oh Dios, delante de Dios, estudiar su bendita palabra, palabra que nos ayuda a poder comprender la voluntad del único Dios verdadero que merece ser alabado, poder estudiar acerca de su carácter y las promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros. Gracias a nuestro Dios, gracias a mi querido hermano Andrés, que ha tomado bien el poder invitarme y poder predicar acerca de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, amados hermanos, que forman parte de esta plataforma, y a los hermanos y amigos que estarán allí por medio del Facebook Live, que nuestro Dios bendiga nuestros corazones siempre. Quiero primeramente, hermanos míos, que recordemos
el trabajo de Jesús, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, el apóstol Juan, siendo guiado por el Espíritu Santo, allá en su libro, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando todas las cosas fueron creadas, cuando todas las cosas estaban siendo creadas por el Dios de los cielos, el Verbo estaba allí, la palabra estaba efectuando con poder la creación misma. Sin embargo, nuestro Dios ha tenido un plan de salvación para los seres humanos, pues uno de los atributos que Él tiene, siendo Dios, es que es omnisciente, todo lo sabe. Por lo tanto, en su plan, quiso Dios dar a conocer su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Aquella palabra se hizo carne, tomó forma humana, forma de hombre. Y dice Juan, y habitó, vivió entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan está manifestando hasta el día de hoy a todos nosotros, hermanos y amigos, que a ellos nadie les contó. A ellos se les manifestó con poder y gloria la autoridad de Jesús, aquel Verbo que en el principio, creando todas las cosas juntamente con nuestro Dios, Cristo Jesús, vino a la tierra y realizó su trabajo, su ministerio, realizó su obra redentora. Como quisiéramos que todas las personas pudiesen escuchar este mensaje de salvación. El Verbo dejó su morada celestial, su habitación celestial, tomando forma humana para venirnos a dar a conocer buenas nuevas de salvación, para darnos a conocer su amor, un amor inmerecido, en el cual el justo muere por los pecadores. Que gracias a nuestro Señor Jesús y a su sangre, nosotros, los que aceptamos sus mandamientos, alcanzamos promesas de vida eterna. Quiero, amados hermanos, amigos míos, en esta tarde nos enfoquemos en un estudio. En este mismo instante pido el permiso de poder compartir pantalla y vamos a compartir pantalla en este mismo instante. ¿Puedo? Vamos enseguida. Un segundito, hermanos. Hermano Andrés, ¿se ve la primera lámina? Ahí está, hermano. Ok. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por la espera. A ustedes, amigos míos, también. Bienvenidos, hermanos y amigos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo especial en el estudio de la bendita palabra de Dios. Vamos en este mismo instante a ir a nuestra Biblia y vamos a primeramente conocer el trabajo de Jesús, el ministerio de Jesús, ayudando a los hombres, ayudando a las personas. Para eso vino el Verbo a esta tierra, tomando forma humana y llamándose Jesús,
el Salvador de los hombres. Y como vemos en este mismo instante, en la primera lámina, el hombre de la mano seca. Este evento o este suceso lo vamos a encontrar en el segundo libro de la Biblia, bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento. Es decir, Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Les pido de favor que vayan conmigo en la lectura. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que vive las cosas escritas en esta profecía. Así que a leer y a escuchar, porque ahí encontramos felicidad y enseguida vamos a encontrar las mejores aplicaciones para llevarlas a una vida práctica hoy mismo, hermanos. Dice la Biblia, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano. Había un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amados hermanos, ahí tenemos en estos primeros pasajes un contexto adecuado para observar la misericordia de Jesús, mostrando el bien hacer ante un hombre que necesitaba la ayuda. Lastimosamente, no todos observaban lo que Jesús hacía para el bien de los hombres. Es decir, no observaban tal cosa como algo bueno. Algunos querían provocarlo, tentarlo, buscar ocasión para matarle. Sin embargo, vamos en el avance de nuestro estudio. Según lo que vamos a continuar leyendo en los siguientes pasajes, vamos a observar, hermanos míos, Marcos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 12, que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. El Señor se movía. Jesucristo en su trabajo, en su ministerio, el verbo hecho carne se movía. La gente le seguía. Sin embargo, mis estimados hermanos, a continuación, según lo que nos relata Marcos, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, encontraremos tres clases de actitudes, tres clases de personas, tres clases de actitudes en las cuales el auditorio, los oyentes, mostrarán siempre hasta el día de hoy. Cuando tú predicas el evangelio, buenas nuevas de salvación, nosotros quisiéramos que las personas se detuvieran, se sentaran, abrían sus Biblias, analizaran la palabra. Lastimosamente no todos lo hacen. La tragedia del caso, que hermanos nuestros no se detengan a estudiar la Biblia. Por eso les pido en el nombre del Señor Jesús, amados hermanos, tú y yo que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, deje tiempo para el estudio de la Biblia. Avanzando, hermanos. A manera de introducción, en la imagen que tenemos se nos muestra un mapa geográficamente hablando acerca de Palestina, lo que también se llama la tierra de Canaán. En ella encontraremos
básicamente tres regiones muy conocidas donde Cristo Jesús se movió: Judea, Samaria, Galilea, y a menudo el Señor se trasladaba al otro lado del río Jordán. Pero en nuestro estudio, tres clases de actitudes. Observaremos, hermanos míos, que nuestro texto describe el impacto continuo del ministerio galileo de Jesús, del trabajo de nuestro Señor Jesucristo, obra, ministerio que realizó. La mayoría de nosotros armonizamos que alrededor de unos 3 años el Cristo Jesús realizó su ministerio. Dice la Biblia que grandes multitudes siguieron a Jesús. No eran multitudes, eran grandes multitudes las que iban tras él. Grandes multitudes siguieron a Jesús y a sus discípulos. Fueron atraídos por su habilidad para sanar. Dios, Emmanuel con nosotros. Cristo Jesús obtenía en él, estaba en Jesús estaba en él la deidad misma. Es decir, todos los atributos, la esencia o cualidad de ser Dios moraban en él. Por eso tenía poder, la omnipotencia para poder efectuar milagros, sanidades. Los enfermos eran sanados por él. Y tenía la autoridad, porque es Dios, de echar fuera a los demonios. Si vamos a la Biblia, Marcos capítulo 3, versículo 10. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Versículo 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? Esta palabra de Dios debe de impactarnos a nosotros. Para que usted obtenga la comprensión de la Biblia, usted tiene que abrir su corazón para que usted entienda lo que Jesús quiere dar a conocer por medio de la Escritura. Tiene que abrir su corazón. Si usted no abre su corazón, no le va a sentir sabor a esto. El apóstol Pedro dijo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto se gusta, se prueba. Por eso la invitación es que asimilemos el consejo de nuestro Dios. Reflexionando sobre Marcos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 12, observaremos 3 clases de individuos, 3 clases de actitudes, reacciones ante la enseñanza del mismo Jesús. Número 1, vamos a observar en el desenlace de nuestra lección, a partir de hoy, los comprometidos. ¿Quiénes son? Los discípulos. Literal B, los espectadores. ¿Quiénes? Según la narración, la multitud. Y por último, observaremos también los condenados. ¿Quiénes son? Los espíritus inmundos. Mire, estimado hermano, tremenda enseñanza vamos a encontrar en este mismo instante. En una porción de la Biblia vamos a comprender gran verdad acerca de la obra de Jesucristo. Vaya conmigo en este viaje, por favor, que vamos a desarrollar estos 3 puntos: los comprometidos, los espectadores y los condenados. Y luego vamos a tomar aplicaciones para hoy en día, porque de eso se trata el estudio de la bendita palabra de Dios. Se trata de la comprensión, se trata del entender, se trata de el conocer, y enseguida vamos a la comprensión misma, amados hermanos. Número 1, los comprometidos. Los comprometidos. Decíamos
que la Biblia describe que los comprometidos son los discípulos que eligió Jesús. Tú lo sabes, ¿verdad? Nosotros, como buenos cristianos, estudiantes de la Biblia, pues tenemos buen enfoque acerca de aquellos que Jesús eligió, hombres como Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo, hombres que tuvieron dispuesto a dar su vida, a entregarse al Señor, quienes respondieron positivamente al llamado a seguir a Jesús. Cuando oyeron la voz de Jesús, no dudaron en seguirle. Una hojita atrás, dice Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué le parece? No dudaron. Dice el versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Los comprometidos son los alumnos, los discípulos de Jesús, aquellos que estarán dispuestos en aprender de su maestro, en obedecer la voz de su maestro, en seguir las pisadas de su maestro. Son personas que se dejarán enseñar. Nunca, pero nunca, sus opiniones, sus sentimientos estarán sobre la voz de su maestro. El hacer tal cosa será una tragedia grande, tragedia muy grande. Los comprometidos, quienes servían a Jesús, subordinados a su voluntad, son aquellos que están dispuestos a estar sujetos a la cabeza. Son aquellos que están dispuestos a obedecer a la voz de su pastor. Otra figura. Son aquellos que están dispuestos a seguir a su maestro. En Marcos capítulo 3, aquí cerquita, versículo 9. Y les dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Cree usted que los discípulos le obedecieron? ¿Estaban listos a partir con Jesús? Por supuesto que sí. Sin duda alguna, tú y yo hemos tenido experiencias en esta vida cotidiana. Yo aprendí un oficio años atrás, siendo un adolescente. Mis padres me enviaron a aprender costura, fabricar pantalones. Tenía un maestro. Él me decía la hora de entrada, la hora de salida, y él me daba a conocer los pasos de cada tarde, lo que iba a hacer. Yo no podía elegir lo que iba a hacer. Siempre tenía que seguir las órdenes del maestro. Pregunto, amados hermanos, ¿las órdenes se cumplen o se discuten? Por supuesto que se cumplen. Los comprometidos harán siempre esto: cumplir, cumplir y cumplir, cueste lo que cueste. Los comprometidos, ¿quiénes serán? Vamos a la aplicación hoy en día. ¿Quiénes son los comprometidos hoy en día? Podríamos incluir a los que forman la iglesia del Señor. Son personas que oyeron el evangelio y obedecieron el evangelio, quienes han respondido positivamente al llamado a ser discípulos de Jesús. Oímos la voz del maestro, oímos buenas nuevas de salvación, bendiciones en esta vida material, terrenal, y mucho más bendiciones espirituales. A causa de ello, estuvimos dispuestos a estar subordinados a los mandamientos de Jesús. Amigo mío, ¿por qué no te conviertes tú en una persona comprometida? No conmigo, ni con mis hermanos en la plataforma,
ni con los predicadores de tu iglesia, ni con los varones de la iglesia o los ancianos de la iglesia local. Comprométase usted en ser un cristiano fiel, alumno de Jesús, obedeciendo su voz. Y por eso será muy importante, amigo mío, que usted se convierta en cristiano. No tenga miedo, esto es de valientes. Los comprometidos de hoy mismo, quienes ofrecen su capacidad y recursos para la difusión del reino de Cristo. Son personas que ven el momento y actúan para hablar de Jesús. Una vida comprometida donde tú enseñas con el ejemplo, donde tú enseñas con la palabra de Jesús, la Biblia. Esos son los cristianos, hombres comprometidos, donde cada uno, de acuerdo a su capacidad y habilidad y recursos, hará la obra de Jesús. No es posible que seamos parte de un cuerpo local, de una iglesia local, y estemos un poco distraídos, observando que otros hagan el trabajo, donde los comprometidos son los que harán el trabajo, llevar a cabo la obra de Jesús. Los comprometidos desarrollan un carácter semejante al de Cristo. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter, amado hermano? Es un carácter donde podemos tú y yo decir que somos seguidores de Jesús, cristianos, mansos, tiernos, pacientes, donde el fruto del Espíritu mora en nosotros y se observa una persona realmente adecuada a la imagen de Jesucristo. Por supuesto que debemos de ser así. Claro, hermanos, continuemos de esa manera. Si falta el poder ser semejante a Jesús, no lo dudes, es tiempo de levantarse. Los comprometidos desarrollan un servicio semejante al de Cristo. Cristo Jesús ha dado ejemplo de servicio. Y para eso hemos sido llamados, hermanos, para dar a conocer por nuestra vida y nuestro servicio que somos semejante al de Cristo Jesús. Enseguida vamos al segundo punto. El segundo punto, amados hermanos, recuerde nuestro pasaje inicial, Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 12. ¿Quiénes son los espectadores? Bueno, mire, la multitud. Dice la Biblia, Marcos 3:7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, los comprometidos, y le siguió gran multitud. Los espectadores, tremendas multitudes iban detrás del Señor. Si la Biblia así lo describe, una imagen nos alcanza pues muy poco para poder ilustrar tantas personas que la Biblia describe que en un solo día alimentó como a 5,000 personas. Oiga, 5,000 personas. La multitud incluía a quienes buscaban ser sanados, a quienes buscaban ver un milagro, aunque seguían a Jesús de un lugar a otro, no eran verdaderos discípulos. ¿Y sabe por qué no? Porque la multitud buscaba su propio beneficio. La multitud buscaba sus propias decisiones efectuadas en su corazón. La multitud eran hombres y mujeres que solamente querían beneficiar sus propios pensamientos. Jesús no se complacía de aquellos que solo buscaban alguna satisfacción personal. Y por eso, recuerda, por ahí andaban algunos religiosos. Si usted recuerda, al inicio veíamos que Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Unos por allí estaban observando si le ayudaba o no, solamente porque era día sábado. Sin embargo, el Señor se enojó. Se enojó tanto
porque realmente no querían ver su poder, sino ocasión para dañarlo, ocasión para acusarle. Jesús no se complacía de aquellos que solo buscaban alguna satisfacción personal. Aquí en Juan capítulo 6, versículo 25 y 26 y 27, Jesús había efectuado un gran milagro, había alimentado como a 5,000 personas. Y enseguida el Señor le dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor mismo les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué le parece? Cristo Jesús no se complace cuando tú y yo buscamos nuestros propios beneficios. Lamentablemente hoy en día las personas no están predicando el evangelio de Jesús. Están buscando formas, maneras, estrategias, no por enseñar la verdad, sino métodos para atraer multitud bajo la satisfacción personal. Y creería yo, mis estimados hermanos, aquí en El Salvador, donde yo vivo, mi país, hay muchos grupos religiosos, edificios llenos e incluso iglesias de Cristo que dicen ser de Cristo Jesús, pero que en verdad su evangelio es buscando una satisfacción personal. No predican un evangelio donde tocan los corazones de los hombres a ser cristianos comprometidos, dispuestos para la obra de Dios, cueste lo que cueste, sino más bien le buscan la satisfacción personal. Aquí son movidos por las viandas, las comidas. Y Dios decía a mis hermanos, donde yo soy miembro, si un día antes yo le digo a la colonia donde está ubicado el local de reunión, anímense, les invitamos a una reunión el día de mañana a las 4 de la tarde y al finalizar les daremos un paquete alimenticio. Hombre, si eso va a estar lleno. Les invitamos a una reunión para que se acerquen a las 4 de la tarde y al final les vamos a compartir medicamentos, no sin antes pasen con un médico y todo será totalmente gratis. Hermanos, eso se va a estar lleno, no me va a alcanzar los medicamentos. Y así, tantas cosas donde los seres humanos, estos hombres, esta multitud no buscaban a Jesús porque en verdad querían oír su palabra, su mensaje. No todos eran así. Algunos le buscaban para su propia satisfacción personal. Como cuando le siguieron después de ser alimentados milagrosamente, lo que hemos observado en este mismo instante. Como cuando indicó lo que involucra ser verdaderos discípulos. Ser verdaderos discípulos. Aquí estoy en Juan capítulo 8, versículo 30. Dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que caracteriza al buen discípulo comprometido del Señor? Que está sujeto a la voz de Jesús, a la palabra de Jesús. Pero no todos hacen esto. Algunos siguen a Jesús, como cuando los retó a calcular lo que involucra el verdadero discípulo. A pesar de que las masas seguían a Jesús, Jesús les dijo una gran verdad. A ver, os haré pensar. ¿Quién de vosotros, si construye, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si iniciando el trabajo no vaya a ser que me quede a medias? Estoy parafraseando lo de Lucas capítulo 14, 25 al 27. No vaya a ser que quedándome a medias
todos empiecen a burlarse. Así pasa. Hermanos míos, nunca tú y yo debemos de ser de aquellos que solo se mantienen como espectadores de lejos en la obra de Dios. No me involucro. Cuidado. La vida del cristiano no consiste en seguirle de lejos, como espectadores, esperando que otros hagan un mejor trabajo. Y a veces, qué lamentable, no trabajan y luego dicen, se pudo haber hecho mucho mejor. Trabajemos juntos, amados en Cristo. Los espectadores de hoy. Bueno, algunos miran a Cristo de lejos, otros de cerca, pero solo son espectadores. No quieren estar involucrados en la obra, no quieren trabajar. Son personas que no se comprometen con Cristo. A veces hay amigos, y pasa, con el respeto que merecen ustedes, amigos míos. Nos visitan a diario, a menudo a las congregaciones, al lugar donde nos congregamos, y se han acostumbrado a estar en medio de nosotros. Pero, amigo mío, no quieres comprometerte, no quieres tomar la decisión, no quieres pagar el precio realmente de convertirte en cristiano. La persona tiene que pagar su precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que no vas a hacer lo que tú quieras. Ahora vas a hacer lo que Jesús te ha mandado. Ahora estarás dispuesto a sufrir por la causa de Jesús. Y en tales casos, seremos aptos para seguir a Jesús. Los espectadores de hoy en día buscan cualquier otra cosa para no efectuar la obra del Señor, el ministerio del Señor, el trabajo de la iglesia local. Por ejemplo, la satisfacción emocional o social. Nunca obedecen el evangelio. Oyen y oyen y oyen y no obedecen. Todo lo dejan para mañana. Todo lo dejan para después. Tantos ejemplos tenemos en la Biblia. La tragedia del caso, que hermanos nuestros, aquellos que hemos sido bautizados, oyen el evangelio y de pronto se les olvida que Dios manda y ordena y ponemos excusas a los mandamientos del Señor. Aquellos que no quieren obedecer la voz de Jesús siempre posponen el gran compromiso de sujetarse al Señor. En Hechos capítulo 17, versículo 32. Dice la Biblia, Hechos 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Cuántos hoy en día se burlan también, verdad? Bueno, la causa se la dejamos al Señor. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hoy no, hermano. Estudiemos la Biblia. Hoy no. Hoy no puedo. Siempre se pospone el compromiso adecuado de un verdadero discípulo del Señor. Vamos al tercer punto, hermanos. Los condenados. Recuerde, repito, nuestro pasaje está en Marcos capítulo 3, básicamente del versículo 7 al versículo 12. ¿Qué observamos? Podríamos en este mismo instante, como leemos, enmarcar a los condenados, los espíritus inmundos, los seguidores de Satanás, los demonios al servicio del mismo Satanás. Dice, hermanos, primeramente, Marcos capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. Le reconocían. En Mateo capítulo 12,
versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Oiga, es que Satanás tiene un gobierno. Satanás tiene un dominio, porque los hombres han permitido tal cosa. Y este pasaje me está llevando a mí a Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del dominio, del reino, de la potestad de las tinieblas, de Satanás. Y nuestro Señor hace gran obra en trasladarnos a su reino, a su iglesia. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando somos obedientes. Pero estamos en el punto de los condenados. Hay espíritus inmundos. En el tiempo de Jesús se manifestaban de una manera en la cual lo describe Marcos. Asimismo, usted créale a la Biblia. Hasta el día de hoy, el mismo apóstol Pablo manifestó allá a los hermanos en Éfeso que tú y yo no tenemos lucha contra hombres, sino más bien que tú y yo, estimado hermano, tenemos lucha, como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha contra Satanás, pero Satanás tiene sus mensajeros demoníacos. Si vamos al relato, Marcos capítulo 3, sabían la identidad de Jesús. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Reconocían al Hijo de Dios. Lo reconocían. La pregunta es, ¿reconocemos tú y yo a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿El Hijo de Dios? ¿El Verbo hecho carne? ¿Dios mismo entre nosotros? Por supuesto que sí. ¿El que perdona pecados? Claro que el que puede llevarnos a los cielos. Por supuesto que sí. Los condenados, los demonios, sabían el tormento que les espera. Tú eres el Hijo de Dios. Sabían. En Mateo capítulo 8, versículo 29, dice la Escritura: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos, los demonios, saben muy bien que están condenados. Y saben muy bien que su tiempo llegará. Sin embargo, lamentablemente, ellos ya están destinados para el castigo eterno. Como lo dijo el mismo Mateo. En Mateo 25, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No demuestran algún deseo de arrepentirse de su mal camino. Ya están condenados los mismos demonios, espíritus inmundos. Los condenados. Pero los condenados de hoy en día, tomando cierta aplicación, muy adecuada, creería yo, hermanos. Podríamos incluir a quienes persisten en el pecado. Amigo o amiga, tú que no te conviertes al Señor, puede que seas mi pariente, puede que seas mi amigo, mi compañero de trabajo o de estudio. Ya oíste el evangelio, ya escuchaste lo que tienes que hacer, pero por no arrepentirte de tus pecados, estás condenándote a ti mismo. Los que persisten en pecar y niegan a arrepentirse, quienes permaneciendo en semejante condición, no tienen perdón, porque voluntariamente están pecando, más cuando se les ha llevado la verdad. Por favor, no huya de esta verdad.
acéptela, obedézcala. Yo he tenido muchos familiares que le hemos hablado del evangelio, amigos míos, y de pronto han partido de esta tierra. No somos eternos en esta vida. Y de la manera como usted viva en esta vida, te ganarás la venidera. Vive para Cristo, Cristo te dará recompensa. Vive sin Cristo, Cristo te dará tu condena. Los condenados de hoy, aquellos que se divierten en el pecado, les alegra estar en el pecado, les motiva los vicios, los placeres, las mentiras, las envidias, los pleitos, las fornicaciones, los adulterios, las borracherías. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Oiga cómo dice la Biblia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, deseos pecaminosos, deseos desenfrenados, palabras horribles, crueles, palabras sensuales, ropa sensual, movimientos sensuales. Todo eso es la lascivia, concupiscencias, pensamientos malos, embriagueces, borracherías, orgías, pensamientos morbosos, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultraja. Amigo, amiga, tú te estás condenando porque tú lo deseas. La tragedia del caso, amados hermanos, no descuidemos de una salvación tan grande. No vaya a ser que caigamos en semejante caso de apostatar de la fe. Pelea la buena batalla con ánimo pronto. Los condenados de hoy en día, quienes responderán ante el tribunal de Cristo e incluso lo confesarán como Señor, pero en ese día ya será muy tarde. Ya no habrá oportunidad. Años atrás me dijo un hermano, había abandonado a su esposa y había tomado una segunda mujer. No tenía el permiso de Dios para tener su segunda mujer. Había procreado 2 hijos. Y yo le dije, hermano mío, tú sabes que no estás bien delante del Señor. Tú conoces la Biblia. No necesito abrirte la Biblia. Tú conoces la Biblia. Tú conoces el plan de Dios. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabe lo que me dijo? Daniel me dijo, en aquel día. ¿Cuál día? El del tribunal de Cristo. Me dijo él en su opinión, clamaré misericordia. Pregunto, mis estimados hermanos, ¿habrá posibilidad de clamar misericordia? Claro que no. Se acabó. Conclusión del estudio. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo estamos tú y yo? ¿Somos de los comprometidos? ¿Somos de la multitud? ¿Los espectadores? ¿O somos de los condenados? Porque queremos estar condenados. Repito, ¿en qué grupos estamos? ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres un cristiano comprometido? ¿Solamente eres un espectador? ¿O nos estamos condenando porque queremos? Es para pensar, ¿o no? ¿Verdad? Es para pensar. ¿Somos discípulos comprometidos? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? ¿Somos espectadores interesados o curiosos? De lejitos, no me involucro mucho. ¿Somos de los condenados decididos a resistir a Dios? Cuidado, no resistas a la Biblia, por favor, hermano mío, ni tu amigo. No lo hagas. ¿Qué será de nosotros en el día final? Amados hermanos, hemos llegado a la conclusión y por último quiero presentarle a usted, amigo mío, amiga, usted que no se ha bautizado para el perdón de sus pecados. Bautizarse para el perdón de los pecados. Usted debe de seguir los siguientes pasos de obediencia a Dios, revelados aquí en la Biblia. No le voy a decir que repita esta oración, porque eso no existe en la Biblia.
Ni le voy a decir que ponga la mano allí en su computador o en su teléfono, tampoco, porque eso no es bíblico. La Biblia es muy clara y ordenada. Y la Biblia dice que hay un Dios en los cielos. La Biblia dice que hay un plan donde el hombre debe de pensar y analizar y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo por mi salvación? Usted debe de entender que por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, pecar es estar separado de la gloria de Dios. Escuche el evangelio. El pecado te lleva al infierno. Por eso debe de oír, porque al oír viene la fe. Debe de creer. Creer es obedecer a lo que oyes. Debe de estar dispuesto a cambiar costumbres, lenguaje, ropa si fuese necesario. Amigos, no que dejarán de ser tus amigos, sino que ya no vas a compartir lo que ellos hacen. Debe de estar dispuesto a decir, aquí estoy listo para ser un discípulo comprometido del Señor, y enseguida tienes que bautizarte. Tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados. Ser bautizado es ser sumergido en agua, zambullido. El agua no tiene ningún efecto milagroso, pero efectuar el mandamiento, la orden de sumergirse, hay salvación, salvación de pecados. Por eso invitamos a todos para que obedezcan, porque el sacrificio ya se efectuó. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estimados, he llegado hasta acá. Dejaré de presentar. Ahí está. Listo, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Daniel, por este muy bonito estudio. Que Dios le bendiga ricamente. Hermanos, vamos a hacer una segunda oración y vamos a pedirle, por favor, a nuestro hermano Moisés Chávez, si está ahí y nos puede escuchar, si nos ayuda con la oración, mi hermano Moy, por favor. Sí, vamos a orar, hermanos. Bondadoso Señor, Padre eterno que mora en los cielos, le damos gracias, Señor, en esta noche por darnos el privilegio de poder escuchar de su consejo divino, de poder conocer más, Señor, nuestras responsabilidades que tenemos como discípulos suyos, de meditar exactamente, Señor, en los riesgos que hay si no cumplimos sus mandamientos como usted lo desea, estipulados en su palabra. Gracias, Padre, porque ha usado a nuestro hermano Daniel en esta ocasión para ser el portador de su consejo divino. Sígale dando esa salud, ese buen deseo a nuestro hermano, esa claridad con que se desarrolla para transmitir su consejo, Señor, su palabra. Dígale a él, a su familia y a quienes trabajan en su localidad como iglesia. Ayúdenos a todos los que estamos aquí también, Señor, para seguir adelante a través de nuestra vida como cristianos, de saber cada día más que el día está cerca, el día que tendremos que rendir cuentas, y que ese día, Señor, nos encuentre preparados para rendirle buenas cuentas, Señor. Gracias, Padre eterno, por tanta misericordia que nos tiene, que nos da, y bendíganos a cada uno como familia, como miembros de su iglesia, para que sigamos adelante en este ministerio. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar a los comentarios y vamos a darle el primer lugar a nuestro hermano Ismael, después a nuestro hermano Mario, después del hermano Mario será el hermano Jorge, después el hermano Andrés Pong y
el hermano Jesús Rodríguez, si gusta comentar algo, hermano, puede hacerlo. Y después del hermano Jesús, el hermano Moisés. Así que tiene su tiempo, hermano Ismael, por favor. Muy bien, gracias, hermano Ramón. Pues no hay mucho que puedo añadirle a esta lección. El hermano Daniel Ramírez hizo muy buen trabajo. Ahí nos incluyó a todos. Los comprometidos, los espectadores y los condenados. Si no somos de los comprometidos, somos nomás espectadores. Y si somos espectadores, no creo que nos vamos a salvar. Entonces, buen trabajo, hermano, y Dios le bendiga y siga adelante haciendo ese trabajo que hace. Y también queremos que toda su familia sea bendecida y pues usted nunca se dé, siempre siga enseñando así como lo hace porque hace muy buen trabajo. Muchas gracias, hermano, ese es mi comentario. Hermano Mario, tiene su tiempo, mi hermano. Pues agradecer a nuestro hermano Daniel por la lección y pues bien para cada uno de nosotros. Podemos estar dentro de eso. Cada uno debe poner sus esfuerzos y diligencia para poder hacer siempre la voluntad de Dios. Igual para las personas que escuchan el mensaje, también están dentro de esos tres, pero ellos pueden ser el grupo que hace la voluntad de Dios. Que Dios les anime, que Dios les dé la fuerza para que puedan hacer de lo que obedecen, de lo que siguen. Dios nos bendiga. Muy bien. Hermano Jorge. Gracias, hermano Daniel. El estudio es muy claro, fue muy claro, muy simple de entender y como dijo el hermano Ismael, mirando a esas tres grupos de personas, pues especialmente como viendo a los cristianos, que hay algunos de nosotros que solamente nos gusta estar mirando de lejos y no queremos realmente, como decimos, ensuciar nuestras manos. Muchas veces como predicadores vemos tantos hermanos que quieren servir a Dios, pero todavía no han entendido su papel. Hay veces que hay que tener paciencia con ellos para seguir recordándoles de que no deben de continuar siendo solamente espectadores, sino de tomar también su responsabilidad como cristianos. En el día de juicio, como siempre leemos ahí en Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 21, sabemos que van a haber muchas sorpresas para muchas personas, pero espero que ninguno de nosotros que conocemos la palabra de Dios como el Señor lo ha revelado, que esa sorpresa también de igual manera caiga sobre nosotros, que estemos listos, hermanos, y que no estemos durmiendo, ni solamente ser espectadores, sino estar listos para el día de juicio y que estemos preparados cuando el Señor llame, que como siempre digamos, aquí estamos, Señor. Gracias, hermano Daniel, y que Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén, hermano. Bendición. Hermano Andrés Pon. Sí, pues coincido con los comentarios que han sido dados por nuestros tres hermanos que me antecedieron. El mensaje es muy completo, abarca tres campos en el que en alguno de ellos está usted, estoy yo, y también se abarca a aquellos que no han obedecido el Evangelio.
que es nuestro propósito en este canal, en esta plataforma, hacerles ver a nuestros amigos, familiares que necesitan venir a Cristo, empezando con oír la palabra de Dios, con creer en lo que la palabra de Dios dice, especialmente acerca de Jesucristo, del reino, que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan a Cristo como el Hijo de Dios y se bauticen para perdón de sus pecados. En esa forma se hace un resumen del plan que Dios tiene para cada uno de aquellos que escuchan y que nos acompañan en estas presentaciones. Y pues nuestros hermanos, hermanas, también son exhortados, exhortadas a ser activas en las cosas de Dios. Muchas gracias, hermano Ramírez. Dios le bendiga. Muy Amén, bien. hermano. Hermano Jesús Rodríguez, ¿quiere comentar algo? Buenas noches, amados hermanos. Gracias por la oportunidad. Le agradecemos también a nuestro hermano Daniel por este estudio de esta tarde, un estudio muy completo. Pues realmente nos hace reflexionar en nuestra vida cristiana y también recordamos, ¿verdad?, lo que mismo Jesús nos dice, que únicamente hay dos caminos, y así lo mostraba nuestro hermano en su estudio. ¿Quiénes son los discípulos, los espectadores, verdad? Sabemos que no hay mitades o no hay partes. O estás o no estás con Cristo. Y es lo que nos deja a nosotros con este estudio, que no podemos ser espectadores, porque lógicamente al final vamos a ser participantes con los condenados, no en este sentido como lo puso el hermano. Pero Jesús nos dice quién es el discípulo, dice allá en Mateo, ¿verdad? 16:24. El discípulo de él es el que se va a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. O sea que es una persona que va a aprender del maestro, va a vivir con el maestro, va a comer con el maestro, y de esa manera se va a volver discípulo. Pero si nosotros somos personas que únicamente vamos, nos sentamos y no leemos, no participamos, lógicamente vamos a terminar como espectadores y no vamos a ser unos verdaderos discípulos. El discípulo es el que va a vivir con el maestro, ¿verdad? Recordemos que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, vengan, y los discípulos estaban con el Señor todo el tiempo. Y de igual manera, Bueno, parece que nuestro hermano tuvo problemas. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Moisés, por favor, hermano. Gracias, hermano. Sí, mire, como dijo el hermano Ismael en su primer comentario, en estos tres grupos que nuestro hermano Daniel nos presentaba, pues nos involucra a todos, ¿verdad? O sea, algunos de nosotros estamos en alguno de estos, en alguno de ellos. Y es algo para reflexionar, o sea, es algo para meditar, como decía nuestro hermano Daniel en su exposición, no es cosa simple, es algo complejo, es algo serio, porque algún día vamos a estar ante nuestro Señor a dar cuentas, y como dice allá en el Antiguo Testamento, ¿con qué me presentaré, Jehová? ¿Verdad? Entonces, pero me llamaba la atención que dentro del grupo de los condenados está Satanás, ¿verdad? Y su corte maligna. Y aún y cuando ellos ya están condenados, nuestro hermano presentaba unos pasajes donde reconocían la autoridad de Jesús, cosa que en ese aspecto no ganan a muchos humanos hoy en día, porque hay grupos religiosos que no creen en la deidad de Jesús, es decir, que no creen que Jesucristo es Dios.
Hay grupos religiosos que niegan la deidad de Jesús, pero los demonios, no, aun y cuando están condenados, repito, no tienen ningún problema con eso, porque saben quién es Jesús, saben que Jesús es Dios, y no por eso van a ser salvos. Entonces, nosotros que tenemos un amplio panorama ahora a través de las diferentes exposiciones que hemos escuchado o a través de la palabra misma que tenemos nosotros a nuestro alcance, sabemos todo lo que tenemos que hacer, pues en ese aspecto que no nos ganen los demonios, hermanos, ¿verdad? En cuanto a la fe, una fe errada, una fe y todo, pero a veces esa fe errada de los demonios ganan a muchos humanos hoy en día, ¿verdad? Entonces, yo me quedé pensando en eso, ¿verdad? Dentro del grupo de los condenados, cuando su hermano hablaba sobre eso, medité en ese aspecto y pues sí entra temor, ¿verdad? Y hay que poner manos a la obra. Hermano Daniel, muchas gracias por su exposición. Sin duda alguna, una exposición reflexiva, muy reflexiva para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, poner manos a la obra y ponernos a actuar. Y si estamos actuando bien, siguiéndolo haciendo aún mejor. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermanos. Hermano Jesús Rodríguez, ¿quiere usted terminar su comentario, hermano? Muchas gracias, hermanos. Gracias. Sí, es que se fue el internet. Pues agradecerle a nuestro hermano Daniel, ¿verdad?, por esa exposición. Realmente sabemos que la vida del cristiano es una lucha constante y tenemos nosotros que, pues, sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no permitir, ¿verdad?, que el mundo nos gane a nosotros. Pues muchas gracias, hermano Daniel. Gracias, hermanos, por la invitación. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muy bien. Hermano Edward Rangel, ¿quiere comentar algo, hermano? ¿Está ahí? Pues sí, aquí estoy. Gracias, buenas noches. No tengo comentario, hermano. Yo entré tarde y como los que entran tarde por castigo no merecen comentar. Dios los bendiga. Ok. Bueno. No entre tarde. Bueno, gracias nuevamente, hermano Daniel, ¿verdad? Yo solamente quiero dar un comentario que es un comentario para hacer reflexionar, ¿verdad?, a todas aquellas personas que quizás escuchen o hayan estado escuchando la predicación o tengan tiempo asistiendo quizás a alguna congregación a escuchar la palabra de Dios, pero que todavía no llegan a la obediencia. A que reflexionen, a que piensen, a que mediten en este tema. Y yo lo digo porque me imagino que muchos de mis hermanos como predicadores quizás hayan tenido experiencias en su vida o en el tiempo de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo desafortunadamente aquí en este pequeño lugar donde yo predico, he tenido muchas experiencias con personas que asistieron, estuvieron, escucharon como espectadores, pero que siempre pospusieron, ¿verdad?, el llegar a la obediencia, el dar el paso que necesita para llegar a ser hijo de Dios. Nunca lo hicieron y desafortunadamente la muerte los sorprendió. Y ya no están aquí, ya no están, se fueron. Y esa oportunidad que tuvieron al alcance de su mano, nunca jamás la volverán a tener. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces taladra en nuestra mente, en nuestros corazones como predicadores. Y yo muchas veces lo he dicho, como que a veces cuando pasa eso, como que nos sentimos culpables. Yo he llegado a pensar, bueno, ¿por qué no le rogué más? ¿Por qué no le insistí? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Bueno, pero en mi modo de ser y al trabajo que Dios me ha mandado a hacer, pienso que yo hice
hasta lo imposible, pero no quisieron dar ese paso, ¿verdad? Eso es triste. Pero a veces es más triste también, como nuestro hermano Jorge lo mencionaba, hermanos, que a veces hay hermanos que ya dieron el paso, ya están dentro de la congregación, ya son miembros, son cristianos, pero están como si fueran unos simples espectadores. No quieren hacer nada para la obra del Señor. Nada más asisten para calentar la banca. Eso es triste. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a trabajar. Todos, a todos se nos dio talento, a unos más, a otros menos. Nadie puede decir, yo no puedo hacer nada, yo no sé hacer nada. No, algo se puede hacer. Tiene que buscar cuál es ese don que tiene y trabajar para el Señor, ¿verdad? Entonces, por los dos lados hay tristeza, ¿verdad? Entonces tenemos que reflexionar seriamente en este tema y en muchas más enseñanzas en las cuales se nos pide que seamos, ¿verdad? Miembros activos, que trabajemos para nuestro Señor. Muchísimas gracias, mi hermano Daniel, que Dios le bendiga ricamente y también, ¿verdad? En esta tarde, no lo mencioné, se me pasó, pero también le agradecemos a nuestro hermano Andrés Pong, que anduvo fuera, predicando, haciendo el trabajo, lo que Dios pide, ¿verdad? Que hagamos. Nuestro hermano anduvo trabajando para la obra del Señor, pero gracias a Dios, ¿verdad? Ya está aquí nuevamente con nosotros. Que Dios le bendiga ricamente. Y vamos a agradecerle también antes, ¿verdad? A todos aquellos personas o hermanos, hermanas que quizás escuchen este bonito tema a través de las redes sociales, que mediten, que piensen en esa maravillosa oportunidad que tienen al alcance de su mano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Mario Javier, por favor, que nos ayude con la última oración. Y después de la oración, pues le pasamos el mando a nuestro hermano Andrés Pong. Hermano Mario, tiene su tiempo, por favor. Gracias, hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado, alabado y glorificado sea su nombre por todas las generaciones fieles. Gracias le damos por permitirnos este momento en esta plataforma de poder, Padre, predicar tu bella y santa palabra, para poder llegar a aquellas almas que necesitan de la salvación suya. Le rogamos, Padre, que las personas puedan oír este mensaje, que puedan entenderlo, puedan comprenderlo, puedan obedecerlo en un día no muy lejano, para que ellos puedan recibir la salvación que usted nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, Padre. A nosotros que hemos ya obedecido al Evangelio, que nos ayude, Padre, a seguir creciendo para esa salvación. Bendice a cada uno de los hermanos, siempre denos la fuerza, denos el ánimo, ayúdanos a estar alerta, ayúdanos a estar vigilando para que Satanás no gane ventaja sobre ninguno de tus hijos. Todas estas cosas se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermano Andrés. Gracias, hermano Ramón. Pues ya que el hermano Ramón lo mencionó, yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, ¿verdad?, por la atención a la plataforma y especialmente el hermano Mario, que se encargó de poder administrarla. Al hermano Jorge y a su familia también, muchas gracias porque me cuidaron, me protegieron mientras estuve allá. Gracias que conocimos a mucha gente por allá.
nuestro hermano Daniel Ramírez, nuevamente gracias por haber participado con nosotros en esta predicación, hermano. Y estamos muy agradecidos porque es el mensaje que debemos de escuchar y es el mensaje que debemos de predicar y sobre todo practicar. Nuestro hermano Jesús Rodríguez, nuestro hermano de esa tierra del Venado. Anduvimos cerca, hermano, pero a la vez lejos, dependiendo de cómo andábamos. Gracias por estar con nosotros y que no sea la última vez, hermano Jesús Rodríguez, hermano Samuel Jesús Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, vamos a cortar la transmisión, hermanos, para poder, los que gusten quedarse y platicar, podemos hacerlo, dando las gracias a las personas que han estado en Facebook escuchándonos e invitándolos para la siguiente semana que vuelvan a estar con nosotros y que inviten a más gente también para que entre. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Ahora sí, hermanos, vamos a cortar la transmisión de Google Meet y de esa manera